pero prendió muy poco. Bueno, señores, aquí está Gustavo Olivo Peña, oriundo de San Francisco de Macorís, destacado periodístico. Fue profesor mío en la universidad, los quiero mucho, yo quiero a mis profesores, sobre todo los que fueron buenos profesores como él. Eso es importante. Como comunicador ha trabajado en varios medios, en radio, televisión y medios impresos, además redactor de 3 de las revistas más importantes de la República Dominicana, Amigo del Hogar, quien no las recuerda, Rumbo, y ahora somos coleccionistas y persecutores por toda la información y la riqueza que guarda para la documentación incluso académica del país. Fue jefe de redacción de los periódicos Hoy, El Caribe y el semanario Clave, y es cofundador de acento.com.do, medio en el cual es director adjunto en la actualidad. Como escritor, que es como está invitado hoy a nuestro programa, tuvo un primer libro que fue prácticamente bestseller en el país, Un hombre discreto, porque que un libro tenga 3 ediciones, aquí es casi un milagro. Pero Gustavo lo logró y ahora lo invitamos para conversar sobre su nuevo libro, Desde un costado de la desmemoria. Bienvenido, Gustavo. Y ahora sí el aplauso. Muchas gracias. Es un grandísimo honor que mi querida alumna Maribel, colega también y admirada, me haya invitado, y gracias a todos ustedes. Este es un espacio que yo lo veo muy dinámico, muy alegre, uno se siente, esto es un relax. Hasta para nosotros es una especie de terapia. Yo me mato por venir aquí porque cuando yo me voy de aquí me voy como feliz, ya con el principal objetivo del día logrado, que es la alegría y la... del budismo que dice que el real devoto no distingue entre el trabajo, la devoción y la diversión. Si tú logras eso en tu trabajo, tú vas en coche. Así es. Aquí todo lo logramos. Aquí esto es una pasada y eso se siente. A veces es un problema porque nos desenfocamos, pero está bien. Pero, la audiencia nos dirá si vamos bien o no. Un chiste de desenfoque no se da. Claro. Al año. Pero aquí es diario. El juicio se va un poco. Gustavo, ¿desde cuándo te gusta escribir? Porque, o sea, tienes una carrera de 40 años, vamos a decir, a ponerle un número cualquiera, y luego tienes una carrera literaria de hace 3 o 4 años. Publicando. Porque yo escribo desde que era un niño prácticamente. De hecho, hay una anécdota que yo conté en la puesta en circulación del libro. Yo sé que tú no pudiste ir. Exacto. Y con coincidieron. Justas razones. Ese momento en que alguien descubrió que yo podía escribir, fue exactamente cuando yo tenía 8 años. En tercero de la primaria, una querida profesora, Esperanza Pérez, antes ponían a uno lo que llamaban un tema de composición. Sí. Uno regresaba de la Navidad, Semana Santa o las vacaciones y decían, escribe un tema de composición, ¿cómo te fue en las vacaciones? Le daban un papel grandísimo a uno ahí con un lápiz. Yo me pongo a escribir y fue un regreso de Navidad. La profesora se queda leyendo el texto y como que medio sotorríe y se queda así viéndolo y me mira, sonríe y me dice, yo vengo ahora, voy a la dirección, y se lleva el papel. Estoy en problema. Entonces, ¿qué fue lo que yo le escribí a esta señora? No solo eso, que allá para acá, con un mensajero interno, que era de rostro duro, me dice, que vaya a la dirección conmigo, dice la profesora. Digo yo, ¿en qué lío me he metido? Y la directora, que era una mujer dura también. Todo el mundo encarado. Exacto, yo pienso que es un juicio que me van a hacer. Imagino los compañeros del curso. La directora lo que hace es que me da un abrazo y dice, te felicito, mi hijo. Y la profesora también me dice, era eso, que ella quería felicitarte porque lo escribiste muy bien, muy buena expresión. Dios mío, y entonces, de allá para acá, camino por el pasillo, ella me pasa la mano en la cabeza y me dice, tú vas a ser escritor. Eso
Ha llovido mucho después de eso. Don Gustavo, ¿cómo usted se enamoró? Hábleme de esa cartica de amor, porque usted sabe que a mí me encanta el chisme. Y el que Ah, sabe esa escribir me siempre lo alimenta pone en a ese- escribir sí, al sí, otro. ¿Cuál es esa? Esa cartica de amor que usted, ¿cómo usted enamoraba a esas adolescentes? Porque si ya a los 8 escribía, a los 15 No, si tú caían. supieras que pasado el Y usted tiempo. era calladito. Y hay un cuento ahí, por cierto, que narra un poco esa primera experiencia con la poesía. Cuénteme. Yo me meto de manera furtiva en la oficina y librero de mi padre en la casa, que era una zona vedada, que había que pedir permiso, y sobre todo para tener los libros. Y encuentro un libro de Fabio Fiallo, que tenía Forever, con muchísimos poemas. Eso en inglés, yo no sabía nada de inglés. Y me pongo a leer, y esas cosas como que me atraen, pero yo veo que es distinto a lo que uno lee en un cuento normal, una prosa. Y cuando le pregunto a mi papá, me dice, lo primero que te metiste sin pedir permiso. Digo, pero bueno. Entonces me explica lo que es verso, lo que es prosa. Y yo vi después, viendo a mis hermanos y eso, leyendo otros poetas, digo, caramba, pero con esto como que esto le gusta a las muchachas. Ah, bueno, Y aprendí a hacer garabatos de cosas así como de amor y eso, pero no fue muy bien. No. No puede decir lo que le fue bien en esa época ahora. No. Claro, que lo calientan en su En casa. una ocasión en el campus de la UAS, había un lugar que le decían ruinas y cerca de ahí había un gran árbol verde y como a una de la ¿Por ahí tarde. era que quedaba grama 1 o grama 2? No, eso eran ruinas. No, yo tampoco, esa clase yo no la vi. Dije gramita 1 y Lo gramita que 2. fue allá, no, gramita uno y dos. En esa ruina, debajo de un árbol, yo ¿Tuviste estoy ensayando unos Diciendo versos la para una compañerita que me traía vuelto loco. Y entonces yo voy de que escribiendo. Cuando una voz de un hombre me interrumpe y me hace una pregunta que está ahí en el cuento que se llama La muerte del poeta. El tipo me saca de balance. Yo no sé qué responderle. Y eso me hizo que yo me olvidara de escribirle el poema a la amiguita. Y eso me hizo que yo dijera una frase que está contenida en ese cuento que se llama La muerte del poeta. Y ese fue el texto que Pedro Pablo Yermeno, mi amigo, el juez del Tribunal Electoral, sin mi permiso, se lo leyó a don Juan Bosch hace más de 30 años. Y don Juan me mandó a decir con Pedro Pablo que escribiera. Yo me quedé asustado, ese fue el otro gran susto, aparte de la profesora. Lo iban a traumar. Porque No, pero tú te imaginas, por que yo ejemplo, que a don que Juan le Gabriel gustara García, eso. que a mí me digan que Gabriel García Márquez leyó una cosa mía y me dijo que escribe. Se Exactamente. acaba la tinta y Yo lloré, entonces Pedro Pablo decía, pero tú no vas a decir nada. Yo me quedé mudo. Y después pasaron muchísimos años. Yo tenía una especie de miedo escénico con la publicación. Llegué a publicar cosas sueltas. Y eso que cuando fui jefe de redacción de Hoy, teníamos una tertulia, un grupo con don Manuel Rueda, que tenía las mismas oficinas de la Fundación Corripio y la Revista y la Abierta, en una parte atrás del local del periódico. Bueno, usted también escribía a Yanarito y eso. Sí. ¿sabes? Y los fines de semana, José Enrique García, el escritor que estaba allá, y otros más, hablábamos con don Manuel. Y José Enrique siempre decía, tú tienes que publicar, tienes que publicar. Y el mismo don Manuel me llegó a decir una vez, pero yo tenía siempre como ese miedo escénico. Hasta que en 2020, La lo que nos pasó pandemia. a todos, la pandemia fue una bendición. Me obligó a buscar en mi cajón desastre todos esos papeles. Y ahí comencé a revisar y hice una selección. Entonces, el primer libro fue una selección y este también. Y este también, Gustavo. También o porque- tiene una mezcla de cuentos de ayer y de hoy. Sí, en el primero, de hecho, hay un cuento que era nuevo para ese momento, Un hombre discreto, que fue el cuento La bailarina Aidín, que gustó mucho, porque de una niña que va a la escuela de danza y ve un salón que está medio cerrado, y esa niña ve una bailarina bailando una pieza bellísima, y ella se encanta y le dice a su profesora, donde le inscribieron, y a su padre, que vio a esa bailarina bailando en ese salón. Y la profesora de pronto dice, pero no puede ser, porque ese salón está clausurado, lo están reparando, y hay un piano cubierto ahí con un telón. Y van, y efectivamente los padres revisan y dicen, no, ahí no hay nadie. Y es que se descubre después que fue un fantasma de una bailarina que ella vio. Y se confirmó después con algo que ocurre, que no va a ser, ¿cómo es que te dicen ahora? Spoiler. El spoiler. Siempre el que sabe Ese fue más o menos nuevo, porque, perdón, déjeme decir Tranquilo. por qué. Porque en ese momento, durante la pandemia, me llama una hija de una querida amiga
esa querida amiga de la bailarina y la hija de ella me dice, te tengo que dar una noticia triste, mami ha muerto. Entonces ella siempre me había dicho, que éramos amigos, esa profesora, si tú escribes, escribe un día de mí, pero yo no quiero que yo aparezca triste, sino alegre en el escenario. Y eso fue lo que yo hice, una especie de homenaje a ella, con ese cuento. Siempre el que sabe escribir lo ponen a escribirle las cartas de amor a las noviecitas de los amigos. ¿Le tocó hacer eso alguna vez? Me tocó hacer ese ingrato trabajo. Y le cobró. ¿Cuánto cobró? A mí me pasa, a mí me Pasó en pasa. algunos casos que las muchachas descubrían quién había hecho la carta y se enamoraban entonces del autor de la carta. Ay, sí. Bueno, no te querías Y responder. eso Siempre pasa. me generó enemistad y un par de trompadas también. Eso le pasa también a los que dan serenata. Hasta que se enamoran del cantante. O sea, le pagan a un cantante y se enamoran del Y cantante. esa voz, Ay, pues. Hay una canción de eso también, la de Maracas, precisamente, que narran esa historia. Pero yo tengo una inquietud, porque usted escribe a nivel periodístico, pero también a nivel literario. Entonces, ¿cuál es quizá la diferencia entre uno y otro? ¿Y cuál a usted como le llena más o le gusta más? No, definitivamente en este tiempo la literatura. Yo casi me estoy despidiendo del periodismo después de más de 40 años Ay, no, en esa por lucha favor. que no es fácil. Ay, no. No. Es muy distinto porque tú tienes en el periodismo que tratar con hechos reales, apegarte lo más que pueda a la verdad y ser lo más objetivo posible. En la literatura tú tienes lo que llama genialmente Vargas Llosa una licencia para mentir a conciencia. Ay, me gusta eso. Si Sí, yo sí, eso está voy a chulo. escribir de mi querida Maribel y yo digo, mira, voy a hacer una novela en que tú vas a ser un personaje, pero tú sabes que yo voy a decir cosas que no son reales tuyas. Voy a partir del hecho real que se parezca a ti, pero yo le voy a agregar cosas que no son ciertas. Como la ficción histórica. Que por eso mucha gente no entiende lo de las novelas históricas. Exacto. Muchos decían Ficción. cuando escribió García Márquez Y lo El de general en Vargas su laberinto. Pero que Ajá. Bolívar no era eso. Señor, él no escribió el Bolívar real, es una historia de Exacto. ficción. Lo de Vargas Llosa y la fiesta del chivo, que Igual. no fue así. No fue así. es una licencia poética, Una licencia para poder agregar y poner. creativa. Pero hay que claro. decir, respecto al periodismo, por lo menos el tradicional, que era en las redacciones de los periódicos, que antes era un mundo, que ahí uno tenía una excelente materia prima para la creación, por las cosas que ahí uno vivía. Cosas increíbles, tanto dentro como fuera de las redacciones. Le cuento una anécdota rápida. En una ocasión, después de hacer la reunión de la mañana de editorial en Periódico Hoy, cuando yo era jefe de redacción, me llama la recepcionista y me dice que hay un señor desesperado por verme. Yo digo, pero será, quiere ver un reportero. Otro Se me dice, trauma. no, él quiere verlo a usted, me dice, o al director, no sé. El director todas esas cosas se la deja a uno. Y Bájate ahí. entonces, sí, al jefe de redacción y eso. Entonces, yo le digo, sí, pues que el hombre suba. El hombre llega ya nervioso, llorando literalmente. Yo lo siento ahí en el cubículo, le digo que le traigan agua y un pañuelito, una cosa. Y el hombre me dice, mire, yo quiero que esta noticia usted me la ponga en primera plana, bien grande. Y entonces que me hagan un editorial condenando ese hecho. Yo pienso que al hombre le han violado derechos. Y él me dice, no, es que es una cosa grave. Yo soy compadre de ese hombre de 3 sacramentos. No sé si usted sabe lo que son los sacramentos. No, ¿sí? 3 hijos, ¿no? El sacramento de bautismo. La Comunión, Sí, bautismo ok. y Sí, claro. boda. Y boda. Ajá, matrimonio. que eso es sagrado para Sí, el son- imaginario popular, para Sí. los católicos. Entonces, ese señor era alcalde de un campo de Villamella y él dice que ese compadre de 3 sacramentos le está pegando cuernos con su mujer. Ay, padre. Bueno, un cuarto sacramento. Exacto. Ese Y sacramento él no quería estaba que se estipulado. publicara Y en él primera quería eso plana. En primera plana. Entonces yo Pero le digo, señor. ese se salvó que no existen las redes sociales de ahí todavía. Exacto. Imagínese usted. Yo le digo, señor, mira, amigo, lo primero es que eso es un asunto privado. Eso no es serio. noticia. Eso a usted le va a perjudicar. primera él dice, no, pero es que yo soy una autoridad y él va a hacerme eso. Entonces, Que en el yo pueblo lo que entero. hago es que llamo. ¿Qué te Y digo? hay un cuentecito de Yo eso. llamo, en ese momento estaba ya Diego Pesqueira, que portavoz de la policía hoy, que cubría justicia. Y yo, Diego, tómale alguna nota a ese hombre, pero le pico un ojo de que no se va a aplicar eso. Pero lo que le digo es, trata de que ver cómo cubría justicia, si un fiscal vigile a ese hombre porque puede matar a esa mujer. Exacto. Él no fue violento, no. Y al final yo creo que el hombre terminó aceptando la realidad y se alejó de ahí. Pero yo digo, esto es una cosa de loco. Hoy en día le hubiese No, hecho no, su no. story time en Esas son TikTok. de las Sí. materias primas que uno obtiene
en el Ajá. periodismo para una creación de ficción, porque eso da un cuento chupito. Claro. Ay, Story time de cuando mi esposa. Lo bueno con mi padrino de 3 sacramentos. Tengo experiencia en eso, ¿oyeron? Así que no se metan conmigo que le hago una story time en TikTok. Don Gustavo, en el caso de hoy estamos viendo al escritor y todo. Cuénteme cuál ha sido la poesía que lo ha marcado, ese poema que a usted lo tiene con tanto. ¿Y con qué canción usted se me amargaba cuando era Pero joven? recuerda que yo Las lo que dos soy cosas. narrador, no Sí, poeta. pero cuénteme lo que sea, porque Yo tiene que respeto tener mucho a los todo. poetas. Sí, sí, pero hay si tú lees el algunos. cuento La muerte del poeta, te das cuenta que el poeta en mí murió hace tiempo. Bueno, pues ¿cuál es ese escrito? Entonces, ¿qué cuento lo marcó? No, a mí, no, de hecho me gusta la poesía leerla. Ajá, sí, eso Sí. mismo. ¿Cuál? Dígame. Bueno, a mí me encanta Manuel Cabral de aquí. Ujú. Sí, un poeta Compadre encantador. Sí, incluso, no voy a decir más que otro para que no se pongan Sí, sí, celosos, sí. pero es excelente poeta. De aquí, No, pero, para mí, Manuel del Cabral es un dios. Yo Ya lo hizo lo Maribel. amo. Negro sin nada en tu casa. Yo soy muy de la poesía social, gracias precisamente a que nosotros tuvimos la oportunidad de tomar toda esa reminiscencia de los años 70, de los 12 años de Balaguer, así como tú decías ahorita que una vez te agarró un policía y te llevaron para la chirola así, y te cortaron los porque tenía- cabellos. porque Yo veía intentaba también hacer un afro. porque los afros eran una demostración de rebeldía, de que se estaban oponiendo contra el sistema o que eran comunistas. Ujú. Un día yo vi a Levo allá en Monteplata corriendo y los policías corriendo detrás de él. Le pregunto a mami, pero yo estaba chiquita, ¿qué es eso? Me dice, no, es por el cabello. Y lo agarraron en el medio de la calle y le cortaron los cabellos. Sí, eso se daba, todas esas cosas. O sea, el hecho de que tú usaras cierto tipo de vestimenta, una boina, el pelo largo, eso era un signo como de rebelde. antisistema. En ese Sí, momento, sí, ¿no? me revelo. Pero miren, Exacto. no se me vaya con la canción esa que usted le amargaba. Bueno, sí. Nos metimos en Manuel Cabral, que es un poeta Ajá. exquisito. Lo A amo. mí También. hay una forma de hacer poesía también que no es exactamente el verso, sino lo que llama la prosa poética, que Así, hoy día muy mucha gente lindo. lo cultiva. José Aquí Mármol hubo- escribe prosa poética Es- muy buena. Bueno, pues, Mármol tiene la poesía del pensar, excelente poeta, Chaín también. José Enrique García, que tiene un poema que para mí es un gran clásico dominicano, que es El Fabulador. Donde un hombre tiene una especie de epifanía y va viendo como el universo, el mundo. Entonces, en la prosa poética hubo una narradora llamada Virginia Elena Ortega de Puerto Plata, pero muchos años atrás, que se habla mucho de Salomé como la gran madre de la poesía, pero ciertamente la prosa poética de Virginia Elena Ortega es una cosa preciosa. Uno lee esos textos y tú deambulas como por esas calles de Puerto Plata o aquí en la capital donde ella estuvo. Bellísimo todo eso. Una dominicana. Precioso. Sí, ella escribió algo sobre, como una entrevista también. No, no exactamente, no. Ella hacía como descripciones de paisajes, la parte urbana, todas esas cosas, ¿no? Hay una calle que lleva su nombre aquí Sí, en la por capital. suerte, sí, por suerte, sí, por sí, sí. suerte. Sí. Entonces, háblame de los 9 cuentos. Sí, pero déjame decirle de la canción que ella me dijo primero. Ahí. Dime, no, es que se acaba el tiempo, dilo Ah, rápido. está bien, lo está mío, bien. ya. Pero Te dile de la debo canción. Canción te que debo me la marcó. No, canción. Sí, sí, nada más sí, dile sí. el título porque Sí, ya... una Hay canción. muchísimas canciones. Pero ¿cuál? Así que le daba durísimo. Hay una que Tuquiti. me encanta muchísimo de Joaquín Sabina, que se llama, creo que A la orilla de la chimenea, algo así. Muy bueno. Que me gusta mucho, mucho. Ellos son los sabineros. Desde un Sí. costado de la desmemoria. Ajá. Gustavo Olivo Peña, tenemos aquí varias historias. El regreso, el legado, la mirada. Son viaje. 11, igual que el otro. Son 11. ¿Y Sí. por qué 11? Yo tengo como una ¿Te gu- identificación con el número 11. Con los 2 palitos. Sí, 11 y 11, ¿verdad? Otro 11 y este 11 también. Bueno, lo de desmemoria primero, porque hay 11 y cosas... 11 que se supone que es a la hora de pedir un deseo. A las Es un 11 y número 11. maestro, es un Sí. número maestro, es un Sí. número maestro. Bueno, lo de desmemoria es porque hay cosas que son recuerdos de mi niñez y ya uno va perdiendo un poquito la memoria. Ujú. Entonces, de un costado recostadito ahí de la memoria, desmemoria, que escribí eso. O ya uno no sabe si lo que recuerda es la verdad de lo que pasó. Hay cosas que uno la adereza. Esa licencia tiene la literatura. Entonces, 11 cuentos. Me gusta este título. La verdadera historia de Lu Bertrán y Pedro el Cruel. 1920. Ujú. Porque eso era mi abuelo materno, contaba esa leyenda. La leyenda de Pedro el Cruel, me puse a investigar, porque se ha mencionado muchísimo. Es un personaje supuestamente que recorre los territorios 6 meses sobre las aguas y 6 meses en tierra. Anda sobre un caballo, Una leyenda. arrastrando una cadena. Dicen que él tiene como un poder medio mágico religioso y que protege
a las mujeres y a los niños. Y además que él paga como una especie de karma, porque él tiene que estar rodando por el mundo, según esa leyenda, mientras las mujeres estén pariendo. Entonces que él va y se acerca en las aldeas, alrededor de esas casitas en los campos y pregunta, ¿todavía las mujeres paren? Y como un conjuro hay que decirle, paren y parirán. Entonces él sigue el camino. Porque si no, no paren. Ah, pues no puede preguntar ahora. No, Buah. Entonces, esa leyenda yo me puse a investigar, no solo existe aquí, sino en muchos países latinoamericanos, en España, y deriva de la famosa antigua leyenda del judío errante, que se supone que es un señor que cuando el Señor Jesucristo lo llevaba dando el fuetazo hacia el Calvario, se burló, y que Jesús le dijo, tú vas a permanecer hasta que yo regrese a la tierra, o sea que va a estar deambulando, ¿no? Ese es lo de Pedro el Cruel. Y el otro, Lugo de Trans, se supone que era un personaje siniestro que había en el territorio dominicano o en la isla, no sé. Nada más hay que decir que Belier es Beltrán. pero Belcán es que dice, no, Belier. No, Belier Belier Beltrán. También Beltrán. Bueno, le gustaba matar mujeres, cortarle de raíz los senos bueno. y se lo comía y succionarle la sangre. Era como un vampiro, creo yo. No, pero más Mierda. sádico. Pero se parece al Al mito del comegente. comejón de Monteplata, que Al también, comegente. Son leyendas. también Exacto. succionaba los pechos de las damiselas. Entonces, estos dos en esa historia se enfrentan ellos dos. Es un poco por ahí la cosa, ¿no? Excelente. ¿Dónde la gente puede conseguir este libro, Gustavo? Bueno, lo pueden conseguir en Tu Libros en Casa, que es una página de un amigo que se lo lleva a la casa. Encuesta, De que no Víctor sé si Vidal. quedan ahora Víctor mismo. Vidal. Ajá. No sé Allá si quedan también está encuestas. Hilo del Caribe. No se ha vendido ni uno. En la oficina de... Qué sad. en la oficina de allá de Acento, de Editor Acento, quedan unos cuantos, ¿sí? Y como dije, Cuesta. Y en Tus Libros en Casa, que se lo envían a domicilio. Excelente. Sí. Pero Gracias. no hablaste de la dedicatoria del libro, que eso ha llamado la atención. Para Maribel, querida amiga y colega. No, es el tuyo, es la dedicatoria del libro. Ah, Casi revelaba. a Girasol y Buito por su auténtico amor y a todo el que, como ellos, busca el sentido de su paso por la vida. Eso es. Eso es, así es. Ujú. Buscar el sentido de la vida. Mira, la estrategia del mero, me mandaron esto, que yo pensaba que estaba lleno de pescaditos, y es verdad, pero los pescaditos son de madera. ¿Y qué? Hay que ir a ver una película que hay que ver. Ah, La estrategia sí, del porque la mero. estrategia Pero del vinieron mero. para acá. ¿Recuerdan que se estrategia del volvía mero. hembra o se volvía macho si vinieron. necesitaban? Sí, Sí, claro. Por las Que el mero iguateras. se Sabes vuelve que tú hembra y enseñaste macho. eso y yo tenía la preocupación ahorita si de verdad era pescado. Yo digo, ahorita nadie va a aguantar el olor aquí. Carlito iba a salir corriendo. Y así termina su programa favorito al mediodía en este martes 2 de septiembre. Recuerda que este contenido y más en nuestro canal de YouTube Yes. al mediodía radio. Ahí puedes disfrutar de esta gran conversación con el don Gustavo Olivos. Y recuerda, atención Fiorella, Diga. ¿Qué? te Dime. tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿A las cuántas decepciones amorosas es que uno se une al Running Club? Hasta mañana. Tenga sentido.